Vamos a charlar un poquito sobre la educación financiera, esta columna que tanto nos gusta para los días martes. Lo tenemos acá a Lucas Gervay para meternos con nosotros en esta mañana. Gervay, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, me va. ¿Cómo me va a ir? Un mate excelentemente armado, nuevo, para cuando llego. Digo, ¿vos querés que vuelva a Santa Rosa? Una vez tenemos que hacerlo. Has caído un montón de veces con facturas, has traído un montón. Nosotros nunca te hacemos una atención como corresponde. Lo menos que se merece, además por el laburo que has hecho, por esas placas que has generado para este previo eleccionario. Mando placas. Lo menos que corresponde es por lo menos meter un matecito. Bien. ¿Está bien? ¿Está calentito? Está espectacular. Bueno, maravilloso. Está muy bueno. Bueno, que semanelli, que se viene. ¿Qué días? Ya estamos en la previa de unas elecciones que van a ser el equivalente a lo que son unas PASO, digamos, ¿no? Donde en realidad una PASO era una gran encuesta, claro, que servía básicamente para eso. Y bueno, las elecciones de la provincia es un gran test para lo que van a ser luego las nacionales. Las elecciones nacionales, ¿no? Que se vienen. Bueno, ayer, por ejemplo, el dólar trepó ayer otra vez. ¿25 pesos subió ayer el dólar o yo estoy equivocado? Subió bastante ayer, pero bueno, hay que destacar que ayer fue una jornada de poco volumen de negociación porque es feriado en Estados Unidos. Fue feriado en Estados Unidos y esos días suele bajar muchísimo el volumen, y cuando baja el volumen, cualquier movimiento, de precios impacta mucho en la economía. Entonces, probablemente ya haya debido a eso. Así que, bueno, en minutos se está abriendo el mercado de nuevo, así que veremos cómo sigue. Bien, por eso la expectativa entonces con la apertura del mercado, a ver qué pasa hoy, claro. También, sí. Por lo general, después de un feriado en Estados Unidos, así, y sobre todo después también de un fin de semana local. Claro, hay más expectativa. Pegamos esa seguidilla, fin de semana local más el feriado más el feriado del lunes. Claro, el lunes, perfecto. Bueno, ahí miraba un poco porque estaba mirando un toque los valores, ¿no? Se veía que estaba casi en el techo, ¿no? El techo de la banda. Estaba en el techo de la banda, llegó al techo de la banda. Vamos a ver qué sucede hoy, con unas tasas de interés que bajaron, pero muy poco, 62, 65% aproximadamente, vencimiento septiembre-octubre. O sea que vos podés hacer hoy una inversión de renta fija en pesos hasta el 31 de octubre y te garantizás tasas aproximadas del 62-65%. Una rentabilidad del 65% aproximada. Bien, perfecto. Versus un plazo fijo que está en un 44, 45. Claro, que le dieron un toquecito de aumento. Y los plazos fijos que moverlo, ¿no? Hace 3 meses que están atrasados los plazos fijos. Muchísimo están atrasados. O sea, siempre están atrasados un poco. En el mercado se consiguen mejores tasas. Pero hace más o menos 3 meses, desde que empezaron a liberar las LEFIs y toda esta movida que armó el gobierno, que los plazos fijos quedaron aún más relegados, ¿sí? O sea, tuvimos cauciones a más del 60% y al más del 80% también. Claro. Las LECAPs que siguen altas y los plazos fijos le siguen muy por abajo. Si bien han subido, todavía están muy atrasados. Claro, perfecto. Bueno, ¿en qué momento estamos con este mercado, con este momento financiero, con este momento financiero, económico? Y se viene un test al margen de todo lo que sucedió, bueno para muchos, malo para algunos, quizás también, cosas de la macro que faltan ajustar, lógicamente falta un montón. Se viene un test de a ver si la sociedad avala todos estos cambios macroeconómicos que viene haciendo el gobierno ya de hace casi 2 años. Entonces, es por eso que la provincia es una elección clave, donde si sale más o menos empatado el oficialismo y oposición, digamos, como que se ve positivo, incluso si hasta perdiera por algún punto también. Lógicamente que sería muy negativo que salga segundo lejos, digamos, claro. ¿Sí? Eso previendo lo que pueda suceder en octubre con las nacionales. Claro. Si gana o si empata el oficialismo en las provinciales, es como que ya el clima de optimismo es muy grande para octubre, y todas las variables macro que vienen modificándose de hace 2 años, digamos, es como que tienen más impulso aún. O sea, como que la sociedad avala todos estos cambios que se vienen sucediendo desde hace ya casi 2 años. Claro. Pero ayer hablaba con gente, me decían, no podemos vivir en campaña todo el tiempo en este país. Y la verdad que coincido totalmente con eso, ¿no? Totalmente. ¿En algún momento algún político pensará o no se piensa en eso? En unificar las elecciones, que vamos a elegir todo en una sola votación, que vamos a elegir a los senadores, a los diputados, hay que buscar la vuelta. No se puede vivir en campaña todo el tiempo, ¿no? Es que provincia, preguntarle a nuestro gobernador por qué las desdobló.
habló, o sea, iba a ser todo en octubre y él se adelantó para septiembre, justamente porque no quería tener el impacto de una elección desfavorable en octubre, como se prevé, que en las nacionales el oficialismo se prevé que ya va a ganar, ¿sí? Pero como la provincia no quiere poner en riesgo, digamos, su liderazgo, las adelantó 30 días. Bien. O sea, porque por lo general en una elección son pocos lo que cortan boleta, entonces quien quiera votar al oficialismo Claro, te perjudicaba en provincia. Pero así yo le hago una mirada incluso más allá de este desdoblamiento, ¿no? Digo, de elegir todo de una sola vez. Digo, es que es como raro, porque se entiende, ¿no? Los momentos. Digo, estamos en esta condición, cambia algo y en 2 años o al año estás, porque después se vienen en esos otros meses ya la elección, entonces ya está en campaña. Terminamos ahora con esta que va a ser de octubre y vamos a tener un pequeño descanso y ya después hay que empezar a trabajar para las nacionales, trabajar. ¿No? Digo, pero ya empieza todo ese armado político, esas cuestiones. Digo, ¿no se podrá hacer todo unificar en una sola cuestión? Que elijamos todo. Qué lindo sería, pero sería espectacular, la y verdad. después, el que está 4 años, está 4 años con los avales que tiene para estar 4 años. Hace 2 años votamos 4 veces en 2 Claro, meses. es una Por lo locura, tanto, es una locura. que votemos ya 2 ya es un avance. O sea, me encantaría que hubiese sido 1 en vez de 2, ¿no? Pero bueno. Tampoco, o sea, venimos de décadas de desajuste nosotros, décadas, no importa qué partido político te guste, o sea, si hay algo que todos sabemos que está a simple vista, es que vivimos de crisis en crisis y desde hace décadas. Entonces, cada cuestión de esta política es como que sí, se arma demasiado circo, porque todos queremos que vaya bien, más allá de quién gane. ¿Sí? Entonces, claro, es que, a ver, puede haber gente que esté metida dentro de los fanatismos, ¿no? Que nunca son buenos. Obvio, gente sí. que esté de un lado y del otro. Pero hay un montón de gente que estamos en el medio que ya no te importa quién está en el. Vos que querés tener las condiciones más o menos acomodadas para decir, hago esto, proyecto aquello, estiro con esto, sé que acá puedo ir, acá no. Digo, un poco de claridad. Digo, si no se genera esa incertidumbre en todos, Exacto. que es una cosa, es invivible así, muchachos. No se puede. Venimos así hace un montón. Nos rodean la ¿Viste cuando te manzana? acostumbras? Es como el cuento del dicho del sapo que le van calentando el agua en la olla y te vas acostumbrando al agua hirviendo. Bueno, así estamos de hace 25 años. Qué bárbaro. 25 años, vos acordate, yo empecé a trabajar en el año 97, tuve mi primer trabajo y claro, en ese momento no lo valoraba, pero ganaba en pesos con un dólar 1 a 1 sin inflación y pensaba que era normal. Y después, ya venimos mal acostumbrados desde hace 25 años a estar de debacle en debacle. Y no levantamos nunca. Entonces digo, todo esto ya te cansa, ¿viste? Basta. Y encima votar 2 veces, 4 veces para seguir igual. Muchos piensan, ¿no? Sí, tal cual. Es agotador totalmente. Bueno, hay un poco de data ahí con algunas placas que tienen que ver con ¿qué? Con el resultado eleccionario, con posibilidades, con miradas. Exacto, con cómo cada uno, dijimos siempre que vos en el mercado podés invertir en función de lo que vos creas que quieras o creas que puede llegar a pasar, Bien. local, internacionalmente. Entonces, más allá de quién pueda llegar a ganar, vos te podés posicionar en función de lo que vos creés que va a pasar. Por ejemplo, que gane el oficialismo significa un impulso a los activos locales. O sea, una seguidilla, que va a seguir bajando el riesgo país, eso significa que los bonos van a subir. Si van a subir los bonos, el GD41 puede ser uno de los que más suba, que es uno de los bonos más largos, y acciones como YPF, Galicia y Transportadora Gas del Sur, que vienen bastante baqueteadas, en el año vienen con una pérdida de entre el 40 y un 20%, más o menos en esos parámetros andan. Entonces, invirtiéndote, si vos pensás que va a ganar el oficialismo, invirtiéndote en esas empresas, y tomando esos riesgos, vos podés hacer una buena diferencia, ¿sí? De largo plazo. Porque son activos de los mejores argentinos que vienen golpeados por un tema político. Claro. ¿Sí? YPF es una de las mejores empresas argentinas, cada vez mejor en vaca muerta. Y bueno, si viene en caída, en el año viene bajando, no te quiero mentir, pero más o menos un 40% en dólares. Eso significa que cuando la caída es muy grande, el repunte también puede ser igual. Y diversificando también en Galicia y en las otras 2 más,
te estás posicionando ante una expectativa de que si gana el oficialismo, los activos locales son los que más van a subir. Bien. Lo que más diferencia va a haber, va a bajar el dólar, van a bajar las tasas, vamos a estar hablando de esas cosas. Bien. Si gana el oficialismo en las próximas semanas. Bien, después tenemos el PAC oposición, que sería, digamos, una cachetada, un revés para la gestión actual, ¿no? Ahí, ¿cómo viene acá? A ver. O sea, lo que la sociedad está convalidando, si gana la oposición, es un rechazo a las políticas económicas actuales y por lo tanto puede haber más incertidumbre en el plano local y vamos a vivir de acá hasta dentro de 2 años más mucha volatilidad en los activos locales. Por lo tanto, se recomienda, quien crea que va a ganar la oposición, se recomienda salir de los activos argentinos con el S&P 500, el mercados emergentes y Bitcoin, y de esa manera no solamente salís de los activos argentinos, sino que también te estás dolarizando, ¿sí? Y ganás en dólares, en empresas o en activos del exterior, ¿sí? Sin que tenga nada que ver con el mercado argentino. Bien, perfecto. Y teníamos una tercera, ¿verdad? Y tenemos plaquita. un resultado mixto. Un resultado dijimos, claro. Tranquilamente. Se puede dar, claro. Puede haber un empate, sí, se puede dar. El obviamente. resultado mixto lo que dice es que el apoyo va a ser, no va a ser tan fuerte y podemos seguir teniendo estas volatilidades de mercado, como sucedió estas últimas semanas, que que la oposición te vote leyes que están en contra del superávit fiscal. Bien. ¿Sí? O sea, todo esto está saliendo, tema audios, estas leyes está saliendo en esta época, no es casual. Sí, o sea, la oposición es una manera de la parte opositora de baquetear o cascotear el rancho del oficialismo, por decirlo en criollo, ¿no? Entonces, de esa manera, el apoyo ante un empate, digamos, va a ser parcial y se recomiendan, sí, algunos activos locales, pero también algunos del exterior. Bien, ¿sí? Perfecto. Renta fija, más que nada activos de renta fija locales, como Pampa Energía. Pampa Energía, las otras obligaciones negociables de corto plazo, que venzan en 2-3 años no más, y bueno, de esa manera bajas mucho el riesgo, si bien estás invertido en Argentina, con un riesgo no tan alto. Moderado, un riesgo exacto. Moderado. Bueno, pero ahí está un poco el panorama entonces, de lo que se puede llegar a dar en estas elecciones del mes de octubre, recordamos. Esto obviamente será para la provincia de Buenos Aires el próximo domingo, pero en octubre es donde se termina de armar un poco todo el cuadro ahí de lo que van a ser los diputados, senadores y demás, que estarán más cercanos a la gestión o no. Veremos cómo se termina de armar ese cuadro. Exacto. Bueno, ahí tenés un poco entonces el panorama. Vamos a ver cómo pasan, ya estamos a nada. Ya el martes que viene, ya todo esto va a estar cocinado. Claro, tal cual. Sí, va a haber un panorama ya más amplio, ¿no? De toda esta situación. Exacto. Los activos vienen en baja justamente por esto que te decía, tema audios, bueno, cosas que se verán si son ciertas o no. Pero bueno, que salgan puntualmente en esta semana, en estas semanas, no es casualidad. Y golpeó mucho, subió el riesgo país, cayeron los bonos, cayeron las acciones. O sea, cuando hay desconfianza en el plan económico actual, lógicamente todos se van de los activos argentinos, provocan todas estas bajas, suben las tasas de interés, provoca que la economía se enfríe, o sea, todo tiene su consecuencia en la economía real, ¿sí? Y entonces todo, o sea, datos que venían en alza, en constante alza desde hace más de un año, todo se frenó y ha golpeado también a la actividad, que ya van 2 meses de que se tranquilizó bastante. Como dijimos la semana pasada, el rebote en B se terminó y ya vamos 2 meses de empate o caída en el nivel de actividad comparado en intermensual. Bien, perfecto. Del mismo año. A esto voy, porque ahora digo, vamos a hacer una lectura, un hipotético. Gana la oposición las elecciones de octubre. Tenemos por delante 2 años. 2 años, que van a ser tremendos. A eso voy, a eso voy en unificar elecciones, porque estamos todo el tiempo dependiendo de... Lo bueno sería que en una elección aparezca el presidente, aparezca todo lo que más o menos se termina de armar, y que esos 4 años sean con ese sistema, ya está, es lo que hay, es lo que se votó, lo que la gente dijo, hay que bancar acá y salga Pato Gallareta. Pero estar todo el tiempo buscando esa renovación constante, permanente, toda esa actividad de estar en campaña electoral, me parece una locura. No estoy en desacuerdo de que haya elecciones de medio término como las de ahora. O sea, sí que deberíamos ir a votar una sola vez. O sea, tienen que ser nacionales y provinciales el mismo día. ¿Para qué vas a desdoblar tanto? Hay provincias que ya votaron hace más de un mes.
Y tienen que volver a votar en octubre. Ahora nosotros votamos este fin de semana y tenemos que volver a votar en octubre. ¿Por qué no votamos un solo día? Y votamos todo. Claro. Sí, a eso deberíamos apuntar. Yo creo que ya se eliminaron las PASO, que bueno, fueron una payasada desde hace décadas. Las PASO, siempre lo dije y me encantó cuando la eliminaron. Y bueno, esto de ir a votar tantas veces, digo, está bueno. Las elecciones ahora de medio término, sí, me gustan. Está bueno porque es una manera de que la gente, para saber si la gente convalida o no el curso de acción que esté haciendo cualquier gobierno que haya ganado. Entonces, sí que está bueno ahora ir tantas veces. Es medio raro. Bueno, Lucas, ahí, verá, acá hay una grieta. Él convalida las del medio término, yo lo quiero sacar todo. Yo quiero unificar todo en una. No, pero está bueno, es un termómetro para saber si nosotros como sociedad estamos de acuerdo en lo que se está haciendo. O sea, que gane el oficialismo después de tantas medidas muy impopulares que viene tomando y así todo gane, es un fuerte respaldo que tiene la sociedad y eso nos deja más tranquilo a todos. Ahora, si pierde por afano, no digamos afano justo en este contexto, claro, pero si pierde por goleada, vamos a decirlo, en las elecciones, y ya sería un fuerte golpe, y de acá hasta dentro de 2 años vamos a vivir de volatilidad en volatilidad, va a ser tremendo. O sea, el clima de estas últimas semanas que se extienda por 2 años, la verdad que sería tremendo para todos nosotros. ¿Se puede llegar a dar eso o de alguna manera se acomoda? Las negociaciones políticas después terminan, ¿no? Yo creo que acomodando un poco también todo. Sí, ¿no? Sí. Dudo mucho que a nivel nacional se dé algo de eso. La verdad que dudo mucho. Porque los cambios que ha tenido, sobre todo para el campo, o sea, no hubo solución definitiva, ningún problema, pero sí que le han bajado la presión, indudablemente. Entonces, todos saben, el que quiere trabajar, al que nos gusta trabajar, todos saben cuáles medidas apuntan a eso y cuáles son las contrarias a eso. Entonces, en función de eso, vos sabés a quién votar y a quién no. Claro. Y un poco de gustos cada uno, ¿no? Sí, tal cual. Después van en cada uno de las ideas que tenga también, ¿no? Exacto. ¿Cómo viene el tema del paso a retiro? Viene bien, ¿no? La jubilación anticipada y todo. Hay gente consultando. Hay gente consultando. Bien. Sí, se viene una nueva clase donde vamos a hablar bien puntualmente pago el retiro, 18 de septiembre. Vamos a estar armando una nueva clase que lo que le voy a enseñar a cada uno es que ver qué datos tener en cuenta sobre su economía personal y cómo armarse cada uno su propia cartera al retiro. Es algo que todos tienen que hacer porque ya sabemos que la jubilación está quebrada y esta jubilación mínima de casi 400.000 pesos que hay hoy puede ser alta para lo que haya en el futuro, de acá a 20 años. Claro. Porque no solamente es que está quebrada, sino que si todo sigue así, va a estar aún más quebrada. Un momento complejo, claro, sí. ¿Viste? Pero se habla de eso de todo el mundo, ¿eh? Sí. La otra día creo que te dije, te mostré videos de España, ¿no? Que había visto. Bueno, vi algunos videos de España y demás, donde ya muchos analistas, van mirando eso. El futuro, la jubilación, empieza a perderse porque ya no hay manera de sostenerla. Se le complica a los países del primer mundo. No es un tema local solamente, claro, no es un tema argentino. O sea, Argentina tiene otras cuestiones que profundizan todavía ese desajuste, ¿sí? Que lo hacen más grave aún. Que lo hacen más complejo. Pero a nivel global es algo que tiene que cambiar y que cada uno se la tiene que hacer. No tenés que depender del Estado. O sea, hacé lo que vos puedas. En principio, vos podés calcular cuánto podés hacer, ¿sí? O sea, pero si tenés 55 años y nunca lo hiciste, bueno, hacés algo, no importa. Lo que sea va a estar bueno y va a ser un montón en función de lo que vas a recibir si no haces nada. Claro. Yo te juro que a veces me pongo en las tardes, sobre todo a veces cuando tengo un ratito de tiempo. Ahora hace bastante que no lo agarro, un par de días porque estamos con otra cuestión, pero cada tanto me pongo a mirar ese tipo de videos y empezás a analizar lo que puede llegar a venir en el futuro, ¿no? Uno cada tanto empieza, yo por lo menos hago la mirada, digo, che, ¿qué va a pasar de acá a 10, 15 años, ¿no? Con todo, y vos empezás a ver estos avances acá y los avances allá, y en la modificación esta, y este tipo de situaciones, la inteligencia artificial y su influencia dentro de nosotros. Digo, a veces, ¿para qué carajo vas a proyectar algo que quizás no? Es una situación eso, ¿eh? Pero justamente tenés más razones para proyectarlo. Y para anticiparte a esos problemas que en cuanto a eso sí, pero digo, después es como que, viste, a mí me pasa, obvio, no sé si les pasará a todos, pero me pasa que tengo como una incertidumbre de qué va a pasar en el futuro. Todo el mundo. Pero en el futuro, ya en menos de una semana. Te diría que en un futuro no demasiado lejano, porque uno puede hacer una mirada de acá a 20 años y como va cambiando todo. Sí.
Total. Y ahora se va a acelerar mucho más esos cambios. Con la IA muchísimo más acelerado lo vamos a ver. Es asombroso. Es asombroso. Es tremendo. Por eso hay que tomar cartas en el asunto hoy, sobre todo a los chicos, a los jóvenes, donde lo calculamos la semana pasada, una postergación de 10 años. En vez de empezar a los 20, empezás a los 30, que igual lo estás resolviendo muy bien, estás perdiendo $300.000 de rentabilidad en algo que va a ser tuyo. O sea, $300.000, vos pensalo hoy. Si tuvieras $300.000 cash extra. Gardel, Lepera y Exacto. toda la banda, tocando en re menor. A un chico de 20 años, yo miraba un video de Santiago Bilinsky el otro día que lo decía, le puso las palabras justas, que para un pibe de 20 tener 50 o estar muerto es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, hacerle entender a un chico de 20 años y que lo puede hacer. A mi sobrino yo lo amenazo, esto lo vas a hacer y en algún día te vas a acordar del tío cuando seas grande y tengas este tema, que hoy es un problema para casi todos. Para el 80%, creo que el 80% de los jubilados argentinos cobran la mínima. Así que 75, 80, por ahí viene el número. O sea, es un problema para casi todos los jubilados. Un pibe de 20 años lo resuelve con nada. Es recontra barato. Y también lo que vamos a hablar en el curso son de algunos tips para que vos mismo puedas hacerlo bien y no boicotearte tu propia inversión. Por ejemplo, me ha sucedido con un cliente que hace 4 años que se venía a hacer un pago del retiro y cuando ya vos mismo ves que tu cuenta ya se engordó, después de claro. 4 años... Dijo, cambio el auto. 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 Y empezó de cero. Claro. Bueno, hay un montón de tips donde vos podés tener algunos cuidados para debilidades personales que vas a tener. En algún momento todos tenemos. Entonces, las vas a tener. Sí. Entonces, ¿cómo cuidar tu patrimonio futuro cubriéndote de algunas cuestiones psicológicas, por ejemplo, del ser humano? Que todos queremos. Caigo todo el tiempo en esa, ¿eh? Yo caigo todo el tiempo en eso. Yo caigo todo el tiempo en eso. Yo soy bastante desprolijo en esas cuestiones. Afortunadamente tengo la flaca que está todo lo contrario, Exacto. ¿no? Que tiene todo el reglamento. Eso para bueno. ver. Pero Eso digo, bueno. yo caigo todo el tiempo en esas cuestiones. Y todo el mundo, o sea, cambiamos las tentaciones, ¿no? Futuro por presente, todo el mundo. O sea, para eso existen los créditos, las cuotas sin interés, esas cosas que te hacen consumir hoy y no mañana. Pero el sistema está armado para... Obvio, por eso es más tentador aún. Claro. Más tentador aún. Y bueno, también explicamos sobre algunas cuestiones, sobre cómo cubrirte para que eso no te suceda. Sí, hay un montón de cosas que puedes hacer para apartar tu dinero para tu jubilación y que no lo toques y que no te dé esa tentación de decir, uy, lo manoteo y me hago un viaje, lo manoteo y me cambio el auto. Porque llega un momento que sí, tenés un capital considerable que va armado para tu futuro, y vos mismo te lo estás autodestruyendo, ¿entendés? Claro. Lógicamente estás tapando un bache, estás apagando un incendio hoy, y eso está muy bien. Pero bueno, también lo que vemos es cómo hacer eso con un dinero que no sea el de tu jubilación, que sea armar distintas estrategias de inversión para que todas tengan un sentido y lleguen a ese fin. Claro. ¿Sí? Y no te la tengas que estar dilapidando antes. Claro. Bueno, qué buen curso. ¿Esto cuándo viene, Lucas, eso? 18 de septiembre. ¿Eso va a ser vivo YouTube ahí? Va a ser en vivo, por Zoom. Va a quedar grabado bien. para los clientes, así que quien lo quiera hacer se puede contactar. Bien, perfecto, maravilloso, buenísimo. ¿Y las otras cuestiones, ahí las otras charlas que están...? Falta un poquito de una confirmación. Una firma final. Estamos a nada. Sí, una firma de contrato. Sí, está más complejo que el pase de Messi al Inter. Más complejo. Bueno, empezaron a picarla con Salas, porque se viene el choque. Y se viene el choque. River Racing. Hay muchos choques que se vienen ahora. Qué lindo, por favor. Se viene un septiembre y octubre muy cargado. Muy picante, muy picantito. Sí. Qué lindo, maravilloso. ¿Vas a ir al partido de Copa Argentina? No, porque este es un partido Copa Argentina cancha no neutral, hay que hacer un kilometraje. No creo Copa Argentina. Igual juegan, ¿dónde juegan? Creo se hablaba de la provincia de Córdoba. Sí, creo que Córdoba. Pero bueno. Copa Argentina no creo, sí Libertadores con Vélez. Libertadores contra Vélez. Contra Vélez en Avellaneda. Ese va a ser lindo partido. Hermoso partido. Hermoso partido. Vélez juega muy bien también. Está jugando muy bien Vélez. Y Racing viene por atrás. Es muy loco, pero Racing está jugando mal el torneo. En la Copa tiene otra mirada. Es otra mística que tiene en la Copa. Sí, eso es una cuestión en que le ha picado a Racing ese bichito de recuperar. Si no jugó Copa, no jugó nada. Parece claro. Los muchachos, cosa que tampoco está bueno, ¿no? Tal cual. Bueno, Lucas, te esperamos el martes. El martes próximo para desglosar un poco lo que haya dejado. Lo que pasó.
eso? El fin de semana Sí. y la repercusión que obviamente puede tener el mercado. Seguramente estemos viviendo un lunes, la semana que viene un lunes ya muy movido, muy volátil. No importa lo que suceda el día anterior, seguramente el lunes va a haber mucha repercusión Claro. de lo que fueron las elecciones Claro. provinciales. Exactamente. Movimiento habrá. Después veremos para Seguro. qué lado decanta, si va Exacto. por un lado o para el otro, pero movimiento seguro tendremos en el próximo de lunes con cuanto al mercado. Exacto. Lucas, gracias por la visita. A vos. Y gracias por el mate. Por favor, Muy Lucas bien. Gervais, señores, charlando con nosotros en esta mañana, le comíamos un mate y todo, estuvimos fantástico. Hoy recuerden, agente, productor, inversiones, financiamiento, mercado de capitales, todo esto, además avalado, recuerdo, por la Comisión Nacional de Valores con su matrícula 797, que no es un dato menor, obviamente en esa matrícula está el respaldo de alguien que tiene, obviamente, toda la injerencia y toda la seriedad para trabajar como corresponde. Siempre lo que te remarcamos acá, las inversiones, no cosas mágicas, cosas que obviamente tienen que perdurar en el tiempo, pero seguro, a paso firme. Como diría Mostaza Merlo, paso a paso. Paso a paso. Paso a paso, ¿no? Exacto, es así, no queda otra. Como diría el gran Mostaza. Bueno, Lucas Gervais, lo contactan ahí, 37 57 65. Si están fuera del partido de la barrio, obviamente se generan el prefijo 2284. Mensaje de texto, un WhatsApp, nota de voz, una llamada, lo que quieran, pero se genera la reunión, charlan y ven qué pueden empezar a hacer con ese dinero que tenés debajo del colchón, ese dinero que tenés en algún lugar del banco que no está rindiendo como crees. El mercado tiene millones de opciones para poder hacer, para aplicar y tener ganancias que sean algo más tentadoras. Pero reitero, todo esto avalado por la matrícula de la Comisión Nacional de Valores, que no es un dato menor, 797, así que eso te da tranquilidad de saber que estás con un agente matriculado. Señoras y señores, 10:32 de la mañana en toda la República Argentina. Hay un poquito más de buenos sonidos, buenas canciones. Después vamos a venir también con hoy, claro, martes, vamos a meter el clásico de los 90. Vamos a viajar un poquito en el tiempo para recordar alguna que otra canción de esa época hermosa de la música nacional y también internacional, claro, ¿por qué no? 10:33 en Argentina. Cuando está